Buenas noches a todos. Bueno, vamos a iniciar entonces la temática del día de hoy. Voy a compartir. Ahí está compartiendo bien la pantalla. Venga, yo miro acá que no tengo cómo ver el chat. Ok, gracias, Carlos. Entonces, digamos que vamos a trabajar entonces la temática definida para el día de hoy. Vamos a dar continuidad, digamos que a lo que veníamos hablando hace 8 días, ¿cierto? Y entonces hoy vamos en concreto a definir lo que es auditoría. Vamos a mirar las clases de auditoría y vamos a hablar también un poco de lo que son los papeles de trabajo, ¿cierto? Me parece importante que hoy hablemos también de los papeles de trabajo, además de que eso ya les va a dar, digamos que unos lineamientos muy claros a ustedes para el desarrollo del trabajo, ¿cierto? Entonces, eso es importante que lo vamos teniendo en cuenta ahí. ¿Listo? Muchachos, aquí, bueno, no, aquí. Carlos, ¿le estaba fallando el internet o qué le pasó? Ah, bueno, pero pudo escuchar la grabación nuevamente, Carlos, ¿ok? Ok, perfecto. Listo, igual si hay alguna duda, eh, si hay alguna duda, estoy pues muy atento para solucionarla, ¿cierto? Entonces, vamos a empezar la temática de hoy. ¿Listo? Vamos a darle continuidad a lo que es la auditoría, ¿cierto? Entonces, veníamos hablando de auditoría integral. Cuando nos referimos a esa auditoría integral, ¿cierto? Entonces, ¿cómo definimos la auditoría? Inicialmente se define la auditoría como una inspección o verificación dentro de la contabilidad de una empresa, ¿cierto? O de una entidad, realizada por un auditor con el fin de comprobar si sus cuentas reflejan el patrimonio, la situación financiera y los resultados obtenidos por dicha empresa o entidad en un determinado ejercicio. Es importante entender que cuando hablamos de auditoría, digamos que en esta clase de auditoría a la que me estoy refiriendo como auditoría integral y con un enfoque netamente financiero, hemos hablado de esa auditoría como la revisión de las cuentas, ¿cierto? Con el propósito fundamental de poder identificar que se refleje claramente el patrimonio, la situación financiera y los resultados obtenidos en la organización. Si bien es cierto, las auditorías pueden tener diferentes objetivos, porque ya cuando veamos las clases de auditorías podemos identificar cuál es el objetivo de cada una de ellas. Entonces ahí hay unas particularidades importantes que debemos de tener en cuenta. ¿Sí? En ese orden de ideas, ¿cierto? Podemos también definir eh, la auditoría como la evaluación que se hace a los procesos y procedimientos de una organización, con el fin de poder confirmar si los procedimientos se ajustan a lo fijado por las normas. Nosotros como auditores, ¿cierto? Siempre debemos de ir a verificar específicamente si nosotros como auditores tendremos que ir a verificar específicamente que lo que reposa en unos estados financieros, hablando de la auditoría financiera e integral, que lo que reposa en unos estados financieros se ajuste a las normas, ¿cierto? Digamos que esa es, digamos, la prueba fundamental de un auditor, cuando hablamos, como les digo, de auditoría financiera o auditoría integral. Entonces, es importante que nosotros tengamos en cuenta estas definiciones para que nos vamos cada vez más acercando al objetivo claramente definido desde una auditoría, ¿cierto? Y siempre debemos asociar
una auditoría que está ligada al tema de verificación y de control, ¿cierto? Y hace 8 días hablábamos de unos escenarios en los cuales nuestro rol como auditores juega un papel importante, ¿cierto? Porque siempre miramos esa auditoría eh, definida desde la mitigación del riesgo, ¿sí? Entonces el control debe existir siempre y ojalá el control fuera preventivo y no correctivo, como sucede muchas veces a la luz de lo que es una auditoría que es posterior. Sin embargo, yo revisando el pensum de ustedes, por favor aclárenme una cosita, ¿cierto? Ustedes específicamente ya vieron revisoría fiscal, ¿correcto? Que se me hizo el chat de esto. Ok, muy bien, gracias Daniel, Fernando y Carlos. Diani. Bueno, entonces pregunto, quisiera por favor que en este momento me definieran claramente todo lo que tiene que ver con el aspecto eh, de revisoría fiscal. Allí que teníamos, o sea, allí qué objetivo se perseguía en la revisoría fiscal cuando lo veían desde ese enfoque. ¿Qué aspectos trabajaron en revisoría fiscal específicamente? Para que podamos hacer esa asociación entre lo que es la revisoría y la auditoría. ¿Cómo lo evaluamos? Muy bien, Carlos. Entonces, Carlos por allá nos habla. En la revisoría fiscal se habla mucho de dictámenes. Digamos, uno diría que esa es la diferencia más significativa entre una auditoría y una revisoría, Carlos. Muy bien. Digamos que en revisoría fiscal, el objetivo fundamental de la revisoría es expresar una opinión sobre la razonabilidad de las cifras en los estados financieros. Y esa opinión se emite al final de un periodo contable, ¿cierto? Y es la que hace referencia específicamente al dictamen, en donde allí ustedes, digamos que evaluaron varios aspectos para considerar qué clase de dictamen se emitía al final del periodo en una organización, en el entendido de que hay dictámenes que pueden ser limpios, con salvedad, con párrafo de énfasis o un dictamen negativo o adverso. Digamos que ustedes debieron haber hablado de 4 tipos de dictámenes. Si vamos a contextualizar esto desde la parte de auditoría, hay que entender también que, digamos, en lo que respecta al trabajo de campo, hay una situación muy similar entre la auditoría y la revisoría. Difieren un poco en cuanto a la presentación final digamos, de la conclusión. La conclusión en revisoría, como bien lo explica Carlos, la conclusión se presenta a través de un dictamen, mientras que la conclusión en auditoría se expresa a través de un informe, ¿cierto? Y digamos que ahí las calificaciones en auditoría van más enfocadas a las recomendaciones, mientras que, como se los decía, en revisoría fiscal, sí desde el dictamen yo puedo referirme a los aspectos con los cuales no estoy de acuerdo. ¿Sí? Entonces, ese es un punto muy relevante e importante que debemos de tener en cuenta dentro de la diferenciación que se hace entre una figura y otra, ¿cierto? Hay también unas claridades, ¿cierto? Y ustedes lo vieron allá cuando revisaron la parte legal. Y la parte legal específicamente decía lo siguiente, y es, eh, nosotros como contadores públicos tenemos una potestad grande y es que como contadores públicos solo podemos, somos los únicos, perdón, que podemos prestar el servicio de revisores fiscales. Somos los únicos, y ustedes lo vieron por allá en la parte legal. Inclusive cuando hablamos en la parte legal, desde la ley 43 de 1990, también se hace una reseña importante a esa situación. Ahora bien, desde la parte de auditoría,
¿cierto? Desde la parte de auditoría, digamos que esa exclusividad no se presenta. En auditoría puede existir un economista, ¿cierto? Que sepa mucho de auditoría, inclusive auditoría financiera. Podrá presentarse un administrador de empresas que sepa mucho de procesos y sepa evaluar la parte financiera cuando hablamos de auditoría, pero en la parte de revisoría sí hay una exclusividad. En Colombia, por ser una figura única, en donde el contador es el único que puede realizar, digamos que, esa función. Listo, para todos es clara esa parte. También ahí eso es una diferenciación importante para tener en cuenta. Muy bien. Gracias, Diana. Entonces, claro, con ese tema de la definición de auditoría, ¿sí? Ahora bien, cuando nos vamos y nosotros revisamos específicamente, mira, yo minimizo esto. Cuando nos vamos y revisamos específicamente las clases de auditoría, entonces ahí ya nos detenemos porque hay diferentes clases de auditoría. Dentro de ellas, entonces es preciso señalar o indicar las siguientes. La auditoría interna, la auditoría externa, la auditoría financiera, la auditoría contable, que uno diría que estas dos auditorías son muy similares, la contable y la financiera. La auditoría operacional, la auditoría fiscal, la auditoría integral, la auditoría médica, la auditoría forense, la auditoría de inventarios y la auditoría pública, ¿cierto? Vamos a empezar a hacer, digamos que, unas pequeñas definiciones o a hacer unas pequeñas reseñas de cada uno de estos tipos de auditoría para que vamos entendiendo las diferencias que existen entre una y otra. Entonces, vamos a mirar lo siguiente, ¿cierto? Auditoría interna, ¿cierto? Entonces hablamos de la auditoría interna cuando nos referimos específicamente a lo siguiente. Es una auditoría que se realiza dentro de las organizaciones con un objetivo de poder dar garantías a la administración sobre el correcto manejo de los recursos, ¿cierto? En donde también se verifican específicamente los procedimientos contables y financieros. Perdón un momento que aquí se me perdió el chat. Dios mío. Perdón. Carlos, sí, es correcto. En la misma empresa se realiza esa auditoría interna, ¿cierto? Entonces estábamos hablando, perdónenme que es que tengo como muchas ventanas abiertas y esto se me está bloqueando. Entonces volvamos acá, hablemos de esa auditoría interna, la que se realiza en las organizaciones para dar garantías a la administración sobre el correcto manejo de los recursos. Evalúa los procedimientos contables y financieros, ¿cierto? Como bien lo decía Carlos, es parte fundamental del control interno. Esa auditoría interna es parte fundamental del control interno, ¿cierto? Ay, deje de compartir la pantalla, ¿cierto? Espérenme un segundo, muchachos, que es que esto está como... es parte fundamental del control interno y por consiguiente, esta auditoría permite o ayuda a plantear soluciones ante diferentes problemáticas encontradas. Es una auditoría que la puede realizar, y Carlos nos lo acabó de mencionar ahí en el chat, la puede realizar una persona que esté vinculada a la organización. Y cuando hablamos de esa vinculación, creo que hace 8 días empezamos a tocar algunos aspectos importantes y generales, específicamente sobre qué era lo que implicaba el ser auditor interno y el ser auditor externo. Y digamos lo que ustedes con el conocimiento que tienen ya desde revisoría fiscal, con el tema de la independencia, ¿cierto?
Y ese tema de la independencia lo que me permite de alguna manera específicamente es poder expresar una opinión libre sin que esa opinión esté sesgada a evitar tener que informar, porque dentro de la organización hay un familiar, hay un primo, está la esposa, el esposo. Esa parte de independencia mental va muy acompañada de la ética profesional y es, es lo que me permite a mí poder definir la aceptación de un encargo o no dentro de una organización. Entonces es un tema importante que debemos de tener en cuenta, ¿cierto? Hablamos de la auditoría externa, ¿cierto? Y dentro de la auditoría externa, digamos que es importante también mencionar, ay, Dios mío, ¿esto qué le pasó? Dentro de la auditoría externa, ¿cierto? Digamos que hacemos digamos que una diferencia, ¿cierto? Y es que en comparación con la auditoría interna, esa auditoría externa la realiza un profesional independiente de la empresa y es cuando yo empezaba a hablar de que aparece ese principio de independencia mental, ¿sí? Y la realiza un profesional independiente de la empresa y se puede realizar por un requerimiento legal porque algún ente de vigilancia y control lo esté ordenando con el fin de auditar los distintos aspectos contables y en algunos casos administrativos, ¿cierto? En algunos casos administrativos. Siempre se ha, digamos que hablado de esa auditoría externa como una figura muy paralela de lo que tiene que ver con esa parte de la revisoría fiscal, ¿cierto? Y pues ahí ya empiezan a aparecer inclusive la norma, no la norma, pero sí algunas reseñas históricas importantes empiezan a hablar de grandes firmas que se dedican a esta práctica de auditoría. Inclusive aparecen unas grandes firmas multinacionales muy nombradas, ¿cierto? Y que, digamos, dentro de esa situación hay, digamos, que un gran campo de acción que ha sido no acaparado, ¿cierto? Pero que sí, digamos, que lo ha cubierto muy bien gran parte de estas firmas multinacionales, ¿cierto? Luego viene un tema de la auditoría administrativa, ¿cierto? Y como auditoría administrativa, entonces podemos verificar que es aquella que busca evaluar la eficiencia de la administración por medio de un análisis detallado en los procedimientos y en los resultados que se han obtenido, además de indagar sobre una correcta aplicación y seguimiento de las políticas internas. Ya voy a mirar el chat que aquí vi que me están escribiendo, ¿cierto? Desde acá me voy. Permítanme un segundo. Eh, Carlos, sí, ahí se evalúan mucho los procesos. Y entonces, si vamos mirando en esa auditoría administrativa, digamos que es donde empezamos a ver nosotros las diferentes disciplinas que empiezan a interactuar dentro de estas revisiones. Y es allí cuando nosotros vemos que específicamente allí pueden aparecer los administradores de empresas, porque una auditoría administrativa, al mirar esa eficiencia, como bien lo dice Carlos, ¿cierto? Está revisando los procedimientos y dentro de esos procedimientos, digamos que evalúa la eficiencia de cada uno de esos procedimientos, ¿sí? Eh, Esos procedimientos, al verificar la eficiencia, siempre son comparables con los resultados, ¿cierto? Y cuando hablamos de los resultados, automáticamente me tendría que ir eh, a la presentación de los estados financieros para poder saber cuál fue el resultado de la organización, si generó utilidades y digamos que esa auditoría administrativa me permite hacer esa comparación, ¿cierto? Es importante que dentro de la auditoría administrativa se puedan verificar las políticas internas de la compañía. Entonces, eso hace, digamos que cuando definíamos ahorita dentro de la presentación, como esa auditoría en la posibilidad de poder, eh, en la posibilidad de evaluar, perdón, los procesos y los procedimientos, digamos que eso va atado directamente a lo que es las políticas internas de las políticas
internas de la organización, ¿cierto? Luego viene, digamos que lo que es la auditoría financiera, ¿cierto? Y entonces ahí es importante, de alguna manera, verificar como a qué, digamos, qué define la norma como tal, como es auditoría financiera. Y nos dice que esa auditoría se usa para revisar y examinar los estados financieros de una empresa con el fin de dictaminar la transparencia y la correcta aplicación de la normatividad. Entonces, noten ustedes que aquí, en esta definición, la norma ya habla de un tema de dictamen, ¿cierto? Y con ese dictamen, eh, claro, Carlos, digamos que ahí se verifica específicamente, como usted bien lo dice, con los presupuestos, pero ahí debemos recordar algo, y es que los presupuestos inicialmente en el sector privado se usan como un mecanismo o una herramienta, perdón, una herramienta para tener un control desde la administración, pero la normatividad como tal no los obliga. Pero las empresas organizadas y ordenadas, sí, que llevan unos procesos muy bien definidos, pues tienen su parte presupuestal. Sin embargo, sí habría que decirlo que en el sector público el tema presupuestal sí está normado y definido, en donde se debe cumplir de manera taxativa, como lo indica la norma. Eh, y entonces, en ese orden de ideas, nosotros diríamos que dentro de la definición, esa auditoría financiera la asemejan mucho a esa posición de la auditoría externa y la revisoría fiscal. Entonces es un tema muy importante que nosotros debemos de tener en cuenta. Que debemos de tener en cuenta, ¿sí? Para que digamos que podamos hacer esa diferenciación, ¿sí? Para que podamos hacer esa diferenciación. Ese es un punto importante, que se realiza un paralelo entre lo que es la auditoría externa, la financiera y la auditoría, perdón, externa financiera, y empata muy bien con todo lo que tiene que ver con la auditoría administrativa. Hablamos también de una auditoría operacional, ¿cierto? Hablamos también de una auditoría operacional. Y cuando hablamos de esa auditoría operacional, sí, que yo no me haya pasado acá un tema de la cuenta. ¿Sí? Cuando hablamos de esa auditoría operacional, como su nombre bien lo indica, digamos que esto está muy de acuerdo a lo que se debe revisar en el proceso cuando hay temas de manufactura, ¿cierto? De transformar un producto terminado, una materia prima en un producto terminado. Entonces, en esa auditoría operacional, lo que se busca es mejorar la eficiencia y la eficacia respecto a la productividad de la empresa, ¿cierto? Entonces ahí ya se habla específicamente de un tema de productividad de la empresa. Eh, Así es, Carlos, de un tema de productividad de la empresa. Y entonces allí lo que tendríamos que ir específicamente es a... A ver, muchachos, esto porque está tirando tanto. Tendríamos que ir específicamente a verificar esa parte productiva de la organización, ¿sí? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cierto? Por medio de análisis de los procedimientos que están definidos en la organización y con un objetivo fundamental, y es poder entregar un informe con sugerencias o recomendaciones en donde las opciones de mejora estén claramente definidas, para de alguna manera confrontar con la auditoría administrativa que los procesos se están desarrollando de manera adecuada, ¿cierto? Y entonces yo les decía, es muy normal que ustedes en una auditoría operacional puedan ver, digamos que dentro de los auditores definidos, ingenieros industriales, ¿cierto? Allí se pueden ver ingenieros industriales en esas auditorías operacionales, porque van muy ligadas, como les digo, al proceso de productividad y a ver cómo ese proceso de productividad mejora la eficiencia y la eficacia en ese proceso.
porque lo que se trata de la auditoría es de poder optimizar el recurso, comprobar, vigilar y verificar. Ese vigilar de pronto a veces no me gusta mucho porque suena como policía, ¿cierto? Y un auditor no lo deben ver, digamos que desde esa óptica, que sea un policía, no. Un auditor precisamente es un facilitador que nos ayuda a controlar los diferentes procesos y procedimientos dentro de las organizaciones. Pero les decía que anteriormente hablábamos de que empiezan a conjugarse acá una serie de profesiones, de disciplinas que, digamos, como se conocen empresarialmente, que con la sinergia, que es esa unión de fuerzas, lo que buscan es formar equipos interdisciplinarios con el objetivo de poder hacer una verificación y un control. Hace 8 días decíamos, digamos, la importancia y la figura de, la importancia en la figura del auditor, en donde decíamos, eh, específicamente el auditor está para controlar, para verificar. Y es increíble, eh, es increíble que las situaciones actuales que está viviendo el mundo entero, digamos que cobre un papel muy relevante el auditor, porque tenga que ir a verificar que unos recursos que están destinados para enfrentar una crisis como la que está viendo, como les decía, el mundo entero, pues esté tomando unas destinaciones y unos recursos o unos destinos, perdón, diferentes, ¿cierto? Entonces, no sé ustedes cómo vean esa perspectiva de que el control siempre debe existir y que la figura del auditor siempre es relevante porque aún en momentos de dificultades y de crisis, eh, digamos que debe existir un auditor para que haga esa verificación, ¿sí? Entonces ahí es de donde podemos verificar específicamente esa situación, ¿sí? Hasta ahí preguntas, muchachos, antes de seguir con la auditoría de sistemas. Vamos a mirar acá. Están llevando acá para que todo funcione bien. Así es, Carlos. Lo que se busca específicamente desde la parte de la auditoría es que, primero, pues que exista una lógica eh, entre, entre lo que se ha definido con el uso de unos recursos, ¿cierto? Con los objetivos que están trazados eh, y lo que las organizaciones están desarrollando. Mm, En ese orden de ideas, digamos, un auditor siempre debe propender porque todos los procedimientos estén desarrollados de manera adecuada. Por eso les decía hace 8 días, y entonces ahí les voy a poner una lecturita que se las voy a poner en el chat para que, para que por favor la hagan para dentro de 8 días. Venga, yo me voy acá al chat. Entonces vamos por favor a leer lectura. La NIA 200 y la NIA 210. En donde vamos a hablar específicamente, que era lo que yo les indicaba ahorita, si el auditor está enfocado en poder revisar esos procesos y procedimientos y que se estén desarrollando de manera adecuada, pues es fundamental que entendamos desde el momento en que tomamos el rol de auditores, la responsabilidad que asumimos cuando aceptamos hacer una auditoría. Entonces ustedes van a encontrar cuando lean la NIA 200 y la 210 que habla de el alcance del trabajo del auditor y la responsabilidad en los trabajos de auditoría, ¿cierto? Entonces asumir esa responsabilidad de alguna manera también me hace responsable, ¿cierto? Sobre las conclusiones que yo obtenga producto del trabajo por el cual ha sido contratado. Entonces miren que esto no es, digamos, que articular una auditoría por el simple hecho de tener, digamos, que la figura de auditor. No, se adquiere una responsabilidad y como tal el auditor debe entregar los informes correspondientes para que pueda emitir un juicio sobre el trabajo para el cual fue contratado. De allí entonces que nace la auditoría también
contable, porque siempre asociamos ese tema de auditoría, pero si ustedes miran la presentación por allá, les hablo inclusive de auditoría médica, pero siempre asociamos ese tema de auditoría a unas cuentas contables y generalmente siempre asociamos el tema de auditoría en cuentas contables al recurso económico, al recurso financiero. Y eso es clave y eso es fundamental, porque yo les diría, el recurso económico y el recurso financiero se controlan de manera rigurosa dentro de la organización, porque pues hombre, la plata tiene muchos enemigos, porque es la forma más fácil por la cual se puede desfalcar una organización, ¿cierto? Y yo les decía, todos los días ustedes van a encontrar una gran cantidad de digamos, de situaciones que deben ser objeto eh, digamos que de control, ¿cierto? Y hoy los organismos de vigilancia y control son muy exigentes con, eh, digamos que, con lo que los recursos que deben administrar las organizaciones. Si ustedes van y miran, hoy sale un nuevo escándalo, creo, por ahí me estaban diciendo ahorita, un nuevo escándalo en cuanto a la contratación pública, ¿cierto? No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de escuchar esa noticia. Alguien de pronto tuvo la oportunidad de escucharla para que nos compartan. Ahora, yo voy a partir de una premisa, ¿cierto? Y es no, mentiras, yo no soy quien debe informar, de comentar lo que leí o lo que leí así muy rápidamente en una noticia que inclusive me corroboraron ahorita. Pero yo les decía, hoy ya se está definiendo, ¿cierto? Me imagino que se va a abrir un proceso investigativo en donde dicen que creo que el gobierno acaba de hacer una contratación, no sé si fue por 9.000 millones de pesos, para cambiar las camionetas de la presidencia de la República. Y un contrato de 7.000 no sé cuántos millones de pesos para comprar unas tanquetas, creo que fue, o renovar unas tanquetas, algo así, ¿cierto? Entonces, miren ustedes que desde los altos niveles de jerarquía del Estado, eh, digamos que tiene que existir un control para poder estar, digamos que, verificando el cumplimiento o el uso de esos recursos. ¿Y por qué hay tantas, digamos que ahí es cuando aparecen tantas IAS? ¿Por qué la Contraloría? ¿Por qué la Procuraduría? ¿Por qué la Fiscalía? ¿Por qué la Contaduría? ¿Cierto? ¿Por qué tantas IAS para controlar? Porque es que recuerden que el Estado, digamos que opera con los recursos específicamente que se obtienen en el recaudo de los impuestos. ¿Y quiénes le apuntamos o quiénes le apostamos a esos impuestos normalmente? Todos los ciudadanos de alguna manera, como sujetos pasivos o activos o de forma directa e indirecta, digamos que verificamos un aporte. Daniel, gracias por la información. Creo que entonces sí fue verdad a lo que nos estamos refiriendo. Gracias Daniel. Sí, entonces ahí hay un tema, o sea, además que yo les digo, yo les decía hace 8 días, yo no soy político ni sé de política, pues porque no me voy a poner a hablar de lo que no es. Ahora, yo no estoy diciendo porque yo no tengo pruebas y yo soy muy dado, pues por enseñar este tipo de temáticas a que lo que no se puede comprobar no tiene validez. ¿Cierto? Yo no puedo suponer y levantar, digamos que un falso testimonio frente a una persona, frente a una entidad, cuando no tengo pruebas de lo que está pasando. ¿Sí? Entonces yo les pregunto algo, ¿cierto? 23 camionetas brindadas, un contrato de 9.000 millones de pesos. Sí, gracias Daniel. Yo algo leí por ahí una noticia muy rápida, pero no había podido andar en el tema. Y creo que a eso hay que sumarle, Daniel, un tema de unos tanques, tanquetas, yo no sé, por 7.000 millones y algo, ¿cierto? Entonces les decía, venga, ¿qué pasa? Yo les decía, yo no sé de política, ni soy quien voy a cuestionar una cosa o la otra, porque como les digo, no tengo pruebas. Pero el tema va en lo siguiente, es, ¿será que este era el momento oportuno para hacer este tipo de contrataciones? Cuando los empresarios hoy están pidiendo, venga, sector financiero, ¿cómo nos puede apoyar para evitar un despido masivo? Venga, Estado, ¿cómo nos puede colaborar específicamente
tener un control eh, de las nóminas y no tener que despedir personas. Cuando el mismo Estado está diciendo, estamos sacando recursos, no de donde no los tenemos, quizás los tenga, ¿cierto? Pero estamos sacando recursos para ayudarle a la gente más necesitada en esta época de crisis. Entonces uno dice, ¿será el momento para realizar un, un contrato de este tamaño, una compra, ¿cierto? De estos montos tan exorbitantes, ¿cierto? Cuando tenemos un país en donde quizás yo no sé qué porcentaje de la población tenga muchas dificultades. Adicional a eso, si no es un país, digamos que son otros países del mundo entero que están viviendo unas situaciones muy difíciles con ocasión de esta emergencia en salud pública que se está viviendo, ¿cierto? Y que no sabemos cuándo va a ser el momento en el que esto pare. Empresas, digamos que soportando unas situaciones económicas muy difíciles. Entonces, es ahí lo que yo digo, ¿será que este sí era el momento indicado para hacer ese tipo de contrataciones? Muy seguramente ahí van a aparecer los organismos de vigilancia y control y muy seguramente ahí los auditores tengan que entrar y verificar específicamente qué fue lo que pasó y tengan que hacer la trazabilidad desde la contratación, ¿cierto? Como les digo, yo no soy quien para decir que esté bien o que esté mal, ¿sí? Entonces, digamos que aquí llegamos a lo que es la auditoría contable, no sé si ya me había referido a ella, pero en la auditoría contable específicamente, digamos que hacemos referencia a ese control de las cuentas contables, ¿cierto? Ese control de las cuentas contables, eh, y que son las que me conforman los estados financieros. Hace 8 días hablábamos que el juego completo de estados financieros estaba dado específicamente por lo que es el estado de situación financiera, el estado de situación financiera, el estado de resultado integral, el estado de cambios en el patrimonio y el estado de flujo de efectivo, ¿cierto? Entonces ahí, digamos que específicamente lo que mencionábamos era eh, esas cuentas contables que me revisan. Y entonces aparece un tema ya como una definición muy propia de lo que es una auditoría integral. Que como ustedes saben, si van y miran el título de nuestra materia y de nuestra temática, se refiere a la auditoría integral. Y miren que de alguna manera es la forma como hemos tratado de enfocar el desarrollo de la clase o de la temática, porque esa auditoría financiera busca un análisis en el desempeño de la organización por medio de evaluaciones realizadas a procedimientos, al control interno, como lo decía ahora Carlos, a los objetivos y a la información financiera. Entonces, por eso es integral, agrupa, asocia varios procesos, varios procedimientos, diferentes áreas, diferentes disciplinas que me permiten mirar cómo es el desempeño de la organización, ¿cierto? En otras palabras, digámoslo así, la auditoría integral reúne distintos tipos de auditoría, agrupa, como se los decía ahorita, distintos tipos de auditoría para generar un informe mucho más global sobre varios aspectos de la empresa. Entonces, si ustedes van identificando, ¿cierto? Digamos, dentro de una auditoría integral se tienen en cuenta diferentes auditorías eh, que en conjunto lo que buscan es entregar una visión mucho más general de la organización para con esa visión general poder, poder específicamente expresar una opinión, no en forma de dictamen, sino en forma de, digamos que mediante un informe. Entonces se expresa esa opinión, ¿sí? Y viene, digamos que en los tiempos modernos, ¿cierto? En los tiempos modernos hay una auditoría que viene, digamos que presentando eh, un tema muy atractivo en cuanto a las revisiones y en cuanto a los eh, digamos que en cuanto a las revisiones y en cuanto a los procesos, pero más con el uso de la tecnología, ¿cierto? Hoy, para nadie es un secreto que los sistemas informáticos y la tecnología, pues, son los que están llamados como herramientas a generar un ambiente de trabajo, de estudio, de negocios, porque ante situaciones como estas, todo está, digamos que, volcado a un tema
a un tema de sistemas, a un tema tecnológico, de tecnologías de la información. Entonces, por eso les decía que aparece esta auditoría con un enfoque muy importante, ¿cierto? Y con una trascendencia significativa en tiempos actuales, y es la auditoría de sistemas informática. Esta auditoría se lleva a cabo con el fin de poder evaluar la seguridad y la eficacia de los sistemas informáticos utilizados en una empresa. El llamado, la figura, la disciplina, ¿cierto? Llamémoslo así, que está, digamos que, destinado para que haga este tipo de verificaciones, es un auditor de sistemas. ¿Y por qué? Porque a través de las tecnologías de la información, el enfoque va mucho más dado a poder verificar la razonabilidad, ¿cierto? Y la seguridad de los sistemas de información. Digamos que cuando hablamos de esa auditoría de sistemas y nos referimos a esos sistemas de información, claro, Carlos, digamos que los sistemas de información interactúan en las diferentes áreas o en los diferentes procesos de la empresa, por no decir que en todos. Entonces, digamos que es allí donde debe existir un control muy adecuado, porque así como me facilita muchas veces los procesos, también ante una situación específica que los sistemas no me funcionen bien, pues debe existir un plan B para la organización, ¿cierto? Entonces, esa auditoría de sistemas va muy enfocada al tema de controles, al tema de permisos, al tema de licenciamientos y fundamental al tema de seguridad, ¿cierto? Hoy diríamos específicamente que el 80% de la población, ¿no es cierto?, está utilizando un medio tecnológico para trabajar, para hacer sus transacciones financieras, o sea, para miles de cosas. De allí entonces la importancia de que estos procesos se controlen desde la parte de tecnologías de la información, ¿correcto? Para que eso lo tengamos muy claro. Entonces, eso como auditoría de sistemas, para que lo tengamos en cuenta. Ya hablamos de la auditoría contable, ya de la auditoría integral. Viene un tema al que nos debemos referir y es, no lo tengo acá, no sé por qué no lo tengo acá, muchachos, en la presentación. No les hablo dentro de la presentación de la auditoría gubernamental o pública. ¿Sí lo tengo acá o no? Ah, sí, acá lo tengo. Digamos que aquí hablamos específicamente eh, ya de lo que es la auditoría gubernamental o pública, ¿sí? Entonces, en esa auditoría gubernamental o pública, eh, digamos que debemos de tener en cuenta diferentes escenarios, ¿cierto? Es una auditoría que se aplica para quién, para entidades públicas. Eh, en países no como el nuestro, como en Colombia, eso allá está a cargo de un tribunal de cuentas, ¿cierto? ¿Y qué es lo que se busca? La eficiencia y la transparencia en las organizaciones o entidades públicas para el manejo de los recursos. Todas las entidades públicas, sin excepción, manejan recursos públicos y esos recursos públicos son de todos los ciudadanos, porque somos quienes aportamos a través de impuestos para poder que el Estado tenga la capacidad económica y financiera para suplir esas necesidades. Digamos que cuando hablamos de auditoría gubernamental o pública, debemos hacer, digamos que eh, ese paralelo con una figura que ustedes, quienes tengan la oportunidad de trabajar en el sector público, digamos que creo que la han escuchado y quienes no, también creo que por noticieros han escuchado, pero esa auditoría pública o gubernamental se hace un paralelo o un símil para decir que cuando no hay unos buenos controles eh, con respecto al manejo de los recursos públicos, pues las personas como responsables en esa administración se pueden ver abocadas a un tema o a una figura definida como el detrimento patrimonial. Y ese detrimento patrimonial es la pérdida de recursos públicos, que sería muy delicado en el caso puntual de que un funcionario público tuviese que enfrentar este tipo de situaciones, ¿cierto? Entonces, digamos que esa es la característica fundamental de la auditoría pública o gubernamental para que la tengamos en cuenta. Listo. Preguntas hasta ahí. Luego vamos a hablar de lo que es una auditoría fiscal, ¿cierto? Y como auditoría fiscal, pues está muy relacionada directamente con nosotros, los contadores públicos, porque siempre relacionamos esa auditoría fiscal a la auditoría tributaria, ¿cierto? Y el objetivo fundamental de esa auditoría tributaria, pues lo primero es verificar que se estén pagando los impuestos de manera correcta, adecuada. O sea, que los montos que están definidos en las declaraciones se hayan calculado de manera perfecta.
y con un soporte para esas declaraciones que se convierte pues en la, específicamente, digamos que en la prueba fundamental para el cálculo de esos impuestos. Esa auditoría fiscal la realiza muchas veces un contador, pero también hay abogados que se van por esa rama de lo tributario, ¿cierto? Y que tienen la capacidad de realizar esas auditorías fiscales, ¿cierto? Para que lo tengamos en cuenta. Luego viene un tema fundamental de lo que es una auditoría forense, ¿cierto? Y cuando hablamos de esa auditoría forense, y creo que hace 8 días tocaba el tema específicamente para decirles, miren, cuando hablamos de una auditoría forense, es la única auditoría que hoy, desde el momento en el cual yo me inclino a hacerla, lleva por delante una situación. Eh, Carlos, más que eso de medicina legal, digamos que la auditoría forense tiene digamos que una definición muy acertada en cuanto a qué es lo que pretende verificar. Siempre que les hablan a ustedes de una auditoría forense, casi que les están diciendo que existe la sospecha, ¿cierto? De que al interior de esa empresa que contrató la auditoría forense se está presentando un robo o un fraude. Somos muy dados a mirar la figura de la auditoría. Vinieron a mirar si yo estoy robando. No, el auditor va a verificar el cumplimiento de los procesos. No un auditor va suponiendo que yo voy a revisar porque allí se está robando. La única auditoría que define expresamente, tácitamente, que existe fraude es la auditoría forense. Entonces, eso es un punto que debemos de tener en cuenta. ¿Cómo se define la auditoría forense? Entonces, en términos financieros, la auditoría forense es la encargada de ayudar con la investigación de fraudes o actos inconscientes voluntarios, que evaden tanto la normatividad de la empresa como las leyes impuestas por el gobierno. Ojo, se ejecuta por medio de técnicas de investigación forense, enlazadas con conocimientos y destrezas contables. Puede ser usada como un material probatorio entre los tribunales. Generalmente yo les digo, generalmente, cuando se desarrolla una auditoría forense, ¿cierto? Digamos que esa ya va señalada en que si se está realizando es porque al interior hay un fraude, hay un error involuntario o voluntario, pero que de alguna manera está afectando la presentación de los estados financieros. Ese es un tema muy importante a tener en cuenta porque nunca se puede ver, o digamos, no está bien que siempre se vea al auditor como en esa posibilidad de que vino el auditor y entonces, ¿qué estaban pensando de mí? Que yo me estoy llevando la plata para la casa, ¿no? Si a usted le anuncian, puede hacerle una auditoría forense, ahí sí ya como mínimo hay un indicio de que al interior de ese proceso, de esa área, se están perdiendo, embolatando, tergiversando el uso y la administración de los recursos económicos. Entonces la auditoría forense sí lleva hoy como es que un señalamiento para decir, mire, acá se puede estar presentando un fraude. Digamos que esa es la situación puntual sobre la que se debería trabajar, ¿cierto? Viene un tema de auditoría de inventarios y aquí ya hablamos específicamente en esa auditoría de inventarios de que ya nos vamos a unos procesos ya muy particulares, ¿cierto? Y como procesos particulares definimos esa auditoría de inventarios, se define esa auditoría de inventarios eh, como una comparación que se hace a los inventarios físicos con respecto a los registros contables, con el objetivo de poder establecer si existen diferencias. Y si existieran diferencias, pues lo normal sería encontrar la causa y los motivos por los cuales se presenta una diferencia tanto entre un conteo físico y una información que está registrada en un módulo contable o un módulo de inventarios. ¿Por qué específicamente se habla de los inventarios? Porque en empresas que se dediquen a la manufactura, el inventario, digamos que es la forma por medio de la cual las empresas rápidamente pueden obtener recursos económicos o financieros. Eh, de allí que los inventarios se les definan unos controles muy específicos para mitigar el riesgo de las operaciones. Si es una empresa manufacturera, en la medida que esa empresa manufacturera tenga de alguna manera garantizado, ¿cierto? Los movimientos de inventario, pues uno diría que son empresas que no están en riesgo. Pero en una empresa manufacturera
que no se tenga definido un manejo adecuado para los inventarios pueden robar, se pueden perder, se pueden dañar, ¿cierto? Entonces de allí la necesidad y la importancia de que las empresas definan unos, unos protocolos muy claros para el manejo de los inventarios e inclusive se le puedan hacer esas verificaciones a través de las auditorías para garantizar ese buen desempeño de ellas, ¿cierto? Hay una que no les apunté ahí, sí estoy totalmente seguro, y es la auditoría ambiental, ¿cierto? Que no la tengo acá. No la tengo. No la tengo ahorita, se las pongo ahí en la presentación. Entonces, cuando hablamos de esa auditoría ambiental, específicamente hoy en las situaciones de contaminación que vivimos y en el cuidado del medio ambiente, digamos que es una auditoría que adquiere también una importancia significativa. ¿Y qué pasa con esa auditoría ambiental, cierto? Nos indica que tiene como objetivo determinar cuál es el impacto que se genera eh, por parte de una organización, ¿cierto? Para solucionar o prevenir daños que tengan que ver con el medio ambiente. Eh, Hoy los gobiernos vienen haciendo unos esfuerzos grandes, específicamente por sacar campañas que permitan la conservación del medio ambiente. Y como dentro de esas campañas, digamos que hay unos objetivos muy definidos. Eh, lo que buscan las organizaciones es poder cumplir con unos mínimos exigidos por la norma y por la ley. ¿Para qué? Para eh, incentivar el cuidado de los recursos naturales y eso se hace, digamos que a través de lo que es una auditoría ambiental, que allí no está, digamos, reseñada y ahorita la coloco dentro de la presentación, ¿cierto? Y también hablamos, por último, de lo que es una auditoría médica, ¿cierto? Y dentro de la auditoría médica, pues también es importante referir a esa auditoría médica a las cuentas contables, ¿cierto? Pero pues el objetivo, eh, digamos, fundamental de una auditoría médica es poder analizar la calidad en cuanto a la prestación del servicio de salud. ¿A quiénes? A las poblaciones de clínicas, hospitales, llevando a cabo, digamos que, pruebas o verificaciones desde datos estadísticos, ¿cierto? Desde una técnica de observación. Yo puedo muchas veces hacer una técnica de observación en donde hago una inspección sobre los bienes y cuando hablamos de una auditoría médica, pues empezamos primero por, antes que llegar a la razonabilidad de las cuentas contables que intervienen dentro de un proceso médico, es también cómo se verifica y se garantiza una buena prestación del servicio. Vamos bien hasta ahí, muchachos. Estoy como hablando mucho y no los dejo hablar a ustedes. Vamos bien hasta ahí. Se me fueron. Gracias, Daniel. Perdón. Gracias, Daniela. Entonces, les decía, dentro de la auditoría médica es muy importante, digamos, que identificar que a través de técnicas de observación e inspección se puede hacer, digamos, que ese control para garantizar que exista una buena prestación del servicio. Como aspectos generales, digamos, dentro de estas clases de auditoría, es muy importante tener claridad que un factor fundamental en cualquier tipo de auditoría de las que acabamos de mencionar es el control interno. Y identificar digamos que valorar el ambiente de control en una empresa es fundamental para mitigar el riesgo, ¿cierto? Mitigando ese riesgo, digamos que yo de alguna manera puedo garantizar eficiencia dentro de los procesos, ¿cierto? Entonces es un tema importante. Ya voy a mirar el chat, regálenme un segundito acá. Yo acabo de redondear esta idea. Entonces el control interno se convierte en parte fundamental dentro de una empresa.
ya que ese control interno nos ayuda a conservar y preservar los bienes tanto materiales como intelectuales. Cualquiera que sea el tipo de auditoría que nosotros estemos desarrollando, eh, y cualquiera que sea ese tipo de auditoría y que se esté trabajando a través de un mismo objetivo y una misma finalidad, como lo son evaluar las diferentes áreas o procedimientos para identificar si existen falencias y generar soluciones o posibles soluciones, para que no se mitigue, perdón, para que no se haga efectivo un riesgo que siempre está inherente dentro de las organizaciones en cada uno de los procesos. Así, ahora sí voy a ir a mirar el chat acá que me estaban escribiendo. Eh, Carlos me dice, entonces una auditoría médica es cuando se auditan los servicios de salud. Sí, claro, Carlos. Una auditoría médica incluye cuentas contables, sin lugar a dudas, ¿cierto? Una auditoría médica incluye cuentas contables, Carlos, pero dentro de esas cuentas contables también lo que se verifica es eh, la buena prestación del servicio de salud, en el entendido de que el sector salud se alimenta también a través de unos aportes que hacen tanto los empleadores como los empleados para garantizarle a los diferentes usuarios, digamos que unos temas de, de buena prestación del servicio, digámoslo así, ¿cierto? Venga, yo miro quién me está escribiendo, espérenme. Muy buen punto, Carlos, ¿cierto? Digamos, Carlos nos dice un ejemplo para indicar que hay una situación eh, que no se está desarrollando de manera adecuada la glosa. Claro, siempre que en auditoría se hable de una glosa o de un hallazgo, digamos que estamos haciendo referencia a un incumplimiento de la norma y a una mala práctica de auditoría, ¿cierto? Entonces, eso es importante ahí que lo tengamos en cuenta. Entonces, es un incumplimiento de la norma que se evidencia a través de una buena práctica de auditoría, ¿sí? Y, y eso de glosas y de hallazgos, Carlos, digamos que siempre va a marcar, eh, digamos que una alerta cuando un auditor indica claramente que existe un hallazgo o se encontró un hallazgo dentro de la auditoría. Eso es un tema muy importante, Carlos. Pregunta hasta ahí, muchachos. He hablado mucho, ustedes hoy están preguntando poco, están poco participativos. Eso sí se les vuelve muy cansón, donde yo hable y hable y hable y hable y hable y hable. Hay que abrir esos micrófonos para participar un poquito más, muchachos. Preguntas hasta ahí he sido claro con lo que es la auditoría, con lo que son las clases de auditoría, con la definición de auditoría. Hasta ahí estamos claros con eso. Cómo se presenta, digamos que la conclusión de una auditoría, qué lo diferencia de la revisoría fiscal que ustedes ya la vieron. ¿Sí? Ese es un tema muy importante a tener en cuenta. Muy bien. Vámonos entonces a hablar un poco de lo que son los papeles de trabajo, muchachos, ¿cierto? Y cuando nos referimos a los papeles de trabajo, ¿cierto? Específicamente hablamos de lo siguiente, ¿cierto? Y es, en los papeles de trabajo se definen como ese conjunto de documentos que contienen la información obtenida por el auditor en su revisión, así como esto porque me quedo así, así como los resultados de los procedimientos y pruebas de auditoría aplicados. Entonces decimos, los papeles de trabajo son un conjunto de documentos que contienen la información obtenida por el auditor en la revisión que haya hecho, así como los resultados de los procedimientos y pruebas de auditoría aplicados. Con ellos se sustentan las observaciones, las recomendaciones, las opiniones y las conclusiones contenidas en el informe correspondiente.
El papel de trabajo es el que me soporta la evidencia de la auditoría, ¿sí? Y la evidencia puede estar dada, como bien lo dijimos ahí, a través de un hallazgo, una observación, una recomendación, una opinión, una conclusión, ¿cierto? Entonces, es muy importante saber para qué se utilizan los papeles de trabajo o cuál es, digamos, la importancia de documentar un papel de trabajo en auditoría, ¿cierto? Cuando hablamos de las clases de papeles de trabajo, ¿cierto? Cuando hablamos de las clases de papeles de trabajo, es importante, ¿cierto? Tener en cuenta lo siguiente. Carlos, cuando hablamos de modelos, de regalarles modelos de esas auditorías, ¿sería modelos de qué? ¿De papeles de trabajo? De los que estoy hablando. Digamos que yo lo que voy a entregar, Carlos, es específicamente cómo construir el papel de trabajo. Pero la idea es que ustedes construyan los papeles de trabajo, porque en el papel de trabajo, ahorita que lo vamos a ver acá, digamos que cuando ya definimos los papeles de trabajo como esa evidencia dentro de la auditoría, el papel de trabajo, cada uno de los papeles de trabajo tiene su particularidad en primera instancia. Y segundo, el papel de trabajo se diseña mucho de acuerdo al juicio profesional del auditor, cómo el auditor haya entendido el procedimiento y cómo quiere enfocar su auditoría para, al final, digamos que llegar a una misma conclusión entre varios auditores, pero hay diferentes formas de revisar, ¿sí? Un proceso o un procedimiento. Entonces ahí es donde se debe tener en cuenta. Y yo digamos, Carlos, lo que hago es primero definir las clases de auditorías y ahorita vamos a ver, digamos que claramente esas características de los papeles de trabajo, pero son muy particulares, son muy de cada auditor, por eso cada auditor los diseña de acuerdo a las necesidades de las revisiones que haya, ¿sí? Preguntas hasta ahí. Vamos bien. Entonces les decía, eh, ¿qué clases de papeles de trabajo existen? Existen lo que son las cédulas sumarias o de resumen, existe lo que es una cédula analítica, existe lo que es una cédula subanalítica, existen cédulas con observaciones, existen cédulas que están definidas única y exclusivamente para soportar o para defender un informe de auditoría y existe una cédula de seguimiento a las recomendaciones que se hacen por parte de la auditoría. Hernán, ¿por qué se les llama cédulas? Porque en auditoría esos papeles de trabajo adquieren esa denominación porque es la forma por medio de la cual se identifica un proceso dentro de una revisión. Y pues si todos entendemos que la cédula es ese documento que me permite identificarme en diferentes partes, pues esa cédula en papel de trabajo es la que me nombra y me define e identifica la revisión de un proceso en particular. Entonces, por eso toman, digamos, que esa clasificación de lo que es cédulas sumarias eh, y cédulas eh, analíticas, de informes, de seguimiento. Digamos que en auditoría eso es fundamental poder entender ese tipo de situaciones, ¿cierto? Entonces vamos a mirar, ¿cierto? Eh, ¿Qué objetivos persiguen los papeles de trabajo? Esos no van a estar ahí en la presentación, pero yo se los voy a ir ahí contando porque la presentación es como muy ejecutiva con los aspectos generales. Eh, para que todos, digamos, que tuviéramos una información de primera mano y ese resumen les pueda ayudar de una manera muy rápida a tener un mejor entendimiento de lo que es la auditoría y los soportes que se trabajan en auditoría. ¿Qué objetivos tienen los papeles de trabajo? Los papeles de trabajo tienen como objetivo registrar de una forma ordenada y sistemática los procedimientos y las actividades que está realizando el auditor. Esos papeles de trabajo me permiten Fernando, profe, evidencias como fotos, ¿qué tipo de papel de trabajo sería? Digamos que dentro de la clasificación, eso iría como una cédula de observaciones, Fernando, ¿sí? Una cédula de observaciones. Eh, digamos que ahí específicamente iría esas fotos, ¿sí? Uy, perdón, como una cédula de observaciones. Ya no estoy compartiendo la presentación, ¿cierto?
Ya la presentación no se ve. Ok, ok, gracias, Carlos. Digamos que la presentación, es que me está aquí titilando mucho este computador. Si tengo la presentación abierta. Entonces, no sé si quieran que les comparta la presentación, ¿cierto? Eso digamos que les da una guía, pero yo sigo pues, digamos que explicando acá todo lo que tiene que ver con esos papeles de trabajo. Entonces decíamos, con mucho gusto, yo se las envío, hablo con Lina para que me colabore, por favor, enviándose. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de los papeles de trabajo? Registrar de manera ordenada, sistemática y detallada los procedimientos eh, los procedimientos y las actividades realizadas por el auditor. Entonces, ese es uno de los objetivos fundamentales que tiene el papel de trabajo. Eh, ¿Para qué también me sirve el papel de trabajo? Si bien es cierto, el papel de trabajo se convierte en una evidencia, eh, digamos que me sirve para poder preparar y presentar mis informes, porque como allí tengo la evidencia de lo que revisé, pues yo para poder ir a presentar un informe tengo que argumentar y demostrar que lo que estoy diciendo en el informe tiene un soporte y ese soporte pues es el papel de trabajo. Hernán, entonces aquí puede existir una pregunta, Hernán, o sea que el papel de trabajo se le entregan al dueño de la empresa junto con el informe. No, los papeles de trabajo son de uso exclusivo del auditor y no se le entregan a nadie, a nadie. Única y exclusivamente el papel de trabajo se le entrega a un juez de la República y eso cuando ha solicitado a través de un documento escrito que se necesitan esos papeles de trabajo para, eh, para verificar, eh, digamos que un proceso que se encuentre abierto legalmente, ¿sí? Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta, ¿sí? Para que por favor nosotros tengamos claridad en que los papeles de trabajo no se le entregan ni siquiera a la empresa que estoy auditando, ¿sí? Por favor, para que lo tengamos en cuenta. Eh, en ese orden de ideas, ¿cierto? Eh, También el papel de trabajo me permite facilitar la planeación, la ejecución y la supervisión del trabajo de auditoría, ¿sí? Eh, Eso es muy importante dentro de los papeles de trabajo. Eh, la planeación eh, como etapa fundamental dentro de la auditoría, eso es, digamos que, uno de los aspectos importantes. La ejecución es otra etapa que la vamos a ver más adelante y la supervisión o finalización, que se convierten como en las etapas fundamentales en el desarrollo de una auditoría. Entonces, eso es muy importante que tengamos en cuenta ahí. ¿Qué me ayuda también dentro de la auditoría de un papel de trabajo? A minimizar esfuerzos para auditorías posteriores, ¿cierto? Y como un aspecto muy fundamental es dejar constancia que se cumplieron los objetivos de la auditoría. La auditoría se traza a unos objetivos. Esos objetivos que traza la auditoría pues empiezan a ser parte de los papeles porque es la forma como yo tengo para de alguna manera demostrar que se han cumplido, digamos, los objetivos que se definieron en una propuesta de auditoría. ¿Sí? Eh, ¿Qué deben incluir los papeles de trabajo? ¿Cierto? Fundamental, que viene desde control interno. Los papeles de trabajo deben incluir el programa de trabajo, ¿cierto? Y en caso de que se haga una modificación, el programa deberá relacionarse específicamente eh, con el papel de trabajo. Y es lo que en auditoría se conoce como índices cruzados. Entonces, si yo tengo dentro del programa una tarea específica para realizar y esa tarea está en un papel de trabajo específico, yo tendría que de alguna manera manejar lo que son los índices cruzados. Voy a decir A1 dentro del objetivo con A1 que es el papel de trabajo. O sea, ¿qué me va a decir? Que ese objetivo se puede ir a verificar la revisión en tal papel de trabajo. Es, es fundamental que dentro de una auditoría exista orden. Es fundamental que dentro de una auditoría exista orden, porque eso me ayuda de alguna manera a poder tener claridad eh, sobre los procesos que se realizaron dentro de una organización. Correcto, hasta ahí vamos bien.
Preguntas hasta ahí. Preguntas hasta ahí, muchachos. Yo me voy acá. Preguntas hasta ahí con el contenido de, de lo que hemos desarrollado. Acuérdense que hay dos lecturitas que les dejé ahí muy importantes, ¿cierto? Voy a terminar, eh, digamos que esta parte del contenido de los papeles de trabajo para que cerremos, digamos, la sesión de hoy. Un momento, por favor. Espérenme que se me bloqueó esto acá. Eh, los papeles de trabajo son fundamentales porque ellos deben de contener unos índices, unas marcas que me permitan entender adecuadamente cómo fue el trabajo que se desarrolló en la auditoría. Siempre los papeles de trabajo deben estar fechados y firmados por el personal que los haya preparado. Acuérdense que son una evidencia, entonces siempre deben estar, eh, digamos que, mm, siempre deben estar, digamos que, firmados, foliados, ¿sí? Entonces, ese es un punto importante que nosotros debemos tener en cuenta. Todos los papeles de trabajo deben estar supervisados y revisados por un estamento superior, ¿cierto? Eh, deben estar completos. Los papeles de trabajo no se pueden dejar así como abiertos porque me faltó hacer una verificación, ¿sí? Entonces, eso es un tema muy importante que también nosotros debemos de tener en cuenta. Los papeles siempre deben estar completamente terminados. Deben redactarse de una manera muy clara y muy breve. Digamos que en los papeles de trabajo uno no se extiende mucho para poder describir la actividad que realizó porque para eso está el informe, ¿cierto? Pero sí de alguna manera deben, eh, digamos que, mm, describir de una manera muy general y muy concisa la actividad desarrollada, ¿cierto? Pero sin irme dentro del papel de trabajo a derramarme en prosa ya con lo que hice, ¿cierto? Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. ¿Mm? Eh, fundamental, y yo les decía ahorita, es imposible que uno encuentre trabajos de auditoría en donde no se estén desarrollando con orden. Entonces, es fundamental que los papeles de trabajo sean legibles, que estén limpios, eh, que sean ordenados, que puedan tener digamos que, eh, una buena clasificación dentro de un espacio que es el papel de trabajo y que ordenadamente yo pueda entender la información. Entonces eso es fundamental. Pregunta hasta ahí porque siempre vamos a tener en cuenta eh, que los papeles de trabajo son la evidencia, ¿cierto? Que se trabaja en auditoría y esos son fundamentales, ¿sí? Para que lo tengamos en cuenta. Preguntas, muchachos. Preguntas hasta ahí. Yo voy acá al chat que no estaba viendo. Si los, si los papeles de trabajo se entregan al auditado, entonces ¿qué papel se le entrega? Si los papeles de trabajo no se le entregan al auditado, entonces ¿qué papel se le entrega? Se le entrega el informe, Carlos, sí, se le entrega el informe. Eh, la evidencia, como les digo, Daniel, la evidencia se convierte, digamos que en parte fundamental de la auditoría, pero esa evidencia, digamos que se trabaja específicamente para el auditor. Y como les decía, en el caso puntual de que mañana un ente de vigilancia y control los pueda pedir y ahí sí yo los tengo que tener, ¿cierto? Porque es la única forma de poder demostrar que yo sí hice la revisión. Pero los papeles de trabajo, Carlos, como usted bien lo menciona, nunca se entregan. Los papeles de trabajo nunca se entregan. Nunca se entregan a la empresa que ha sido auditada. Preguntas hasta ahí, muchachos.
Ok, bueno muchachos, entonces con eso, digamos que tenemos los insumos suficientes para trabajar ese primer ensayo. Eh, eh, yo les voy a mandar a través de Lina, que ella muy amablemente me hace el favor de compartirles a ustedes esta presentación. Entonces yo se las envío para que la tengan como, digamos, como un apoyo, ¿cierto? Como un apoyo para el trabajo que van a desarrollar. Pienso que les puede servir de apoyo para eso, ¿cierto? Esos resúmenes muchas veces sirven para uno acordarse de lo que de alguna manera se trabajó en clase. Listo. Muchas gracias, profe. Claro que sí, yo estoy atenta entonces al material para compartirlo a los estudiantes. Gracias, Lenita, muy amable. Bueno, señor. Bueno, muchachos, entonces, ¿alguna otra pregunta? Entonces nos vemos si Dios quiere dentro de 8 días. Listo. Mucho cuidado con la actividad que ya está pues definida eh, para, para que la presentemos oportunamente, la suban a la plataforma y no se nos vaya a quedar eso por fuera. Listo. Una feliz noche a todos y que descansen.